Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de doble dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección Francisco Colonna, productor ejecutivo Max Van Haubert, diseño gráfico Florencia Benítez, musicalización Juliana Quiñones y en la locución Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atso, el número 86 y 91 si sumamos los 5 primeros que fueron experimentales. Es producido por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, radicado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nos encontramos en el estudio Buena Vista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata. Es 29 de junio del 2024 con el clima de agua-nieve. En la dirección Max Van Haubert, en la producción general Francisco Colonna, gráfica Florencia Benítez. Me acompaña Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado, y yo que, como el Zócalo indica, trabajo donde éste lo informa. Este video podcasting está pensado para los alumnos de historia que cursan la materia Historia Social de América de la carrera de Historia que se dicta en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se denomina Historias Imperiales, Conectadas, Globales, Trayectorias Historiográficas en torno a la América colonial en el siglo XVI al XVIII. Sumamos, por supuesto, alumnos de otras disciplinas y graduados en Ciencias Sociales, y son más que bienvenidos otros públicos. Antes que Diana nos comente el texto que va a trabajar y el mecanismo que implementó en el aula presencial, les comento que vamos a trabajar en no muy poco tiempo sobre dos cuestiones. La primera, el peso que ha tenido en la historiografía de los últimos tiempos la obra de Michel de Certeau, tanto en cuestiones teóricas y de abordaje. Nosotros, lamentablemente, en nuestra introducción en la historia no pudimos leerlo. Eso sí, rescato la figura del titular de aquel entonces, el doctor Jiménez. Un verdadero maestro y maestro de maestros. Nuestro acercamiento fue gracias a Carmen Sesto a finales de los 90, que nos señalaba las innumerables citas sobre este autor, junto a Foucault, obviamente. Diana, luego, cuando trabajó el consumo en las pulperías urbanas y rurales, lo incorporó como una lectura central de referencia en sus trabajos. Y eso viene a cuento que cuando te dicen la verdad de Perogrullo, esta es que siempre tenés que estar estudiando, es que es así nomás, diría el gaucho. Y el último tema es sobre microhistoria, pero lo vamos a hacer a través del trabajo de Justo Serna y Anaclet Pons, El ojo de la aguja, un artículo que pone las cosas en claro y en su lugar a partir de comentarios escritos por Joseph Fontana. Bueno, como ustedes han visto, he sido muy breve, así que le cedo la palabra a la que realmente importa, que es Diana Duarte. Bueno, como les digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que vean este video podcasting. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, antes de entrar propiamente en tema, tengo una pequeña observación que es eso que me está mirando, eso que me está enfocando, que es otra cámara. Sí, no, eso se puso ahí para tapar mi panza o estómago, o no sé cómo le llamen en algunos de los países que nos escuchan, pero está para eso. Claro. Te tengo que hacer una aclaración. Sí. Estoy sin el audífono oficial y tengo el otro de este lado. Bien. Así que
Apuntame para acá. Sí. Bueno, llegó al servicio técnico, ¿viste? Bien. Después de tantas horas tienen servicio técnico. Ahora vamos con el otro. Es un poquito más modesto, no es tan sofisticado, pero bueno, ¿qué vamos a ayuda. Ayuda. Da una mano. Bueno, Carlos, muchas gracias por la introducción. Sí. Y bueno, va finalizando el cuatrimestre del 2024. El primer cuatrimestre parece raro, mentira, todo siempre lo repite, el tiempo pasa volando, Sí. Y efectivamente pasó bastante rápido. Entonces, en función de las distintas lecturas y fuentes que se pueden ir secuenciando desde que se inició el curso, en esta oportunidad vamos a trabajar con un artículo que a mí me pareció maravilloso y exquisito. Y lo comentábamos cuando se hizo la selección con la profesora Valeria Siliberto. Sí. El artículo es un artículo de Antonio Ibarra. Correcto. Para que por ahí no están en lo muy específico de los distintos campos de historia. Antonio Ibarra es doctor en historia, de nacionalidad mexicano, profesor en la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, como buena parte de esos historiadores, especialmente orientado al campo de la economía, de la historia económica, presidió durante distintos periodos la Asociación Mexicana de Historia Económica, que no es un tema menor. No. Es discípulo de don Carlos Sempat Azadurian, y como él le dice cariñosamente en los congresos, don Sempat, ¿no? Y bueno, el año pasado publicó el siguiente artículo en la muy prestigiosa Historia Mexicana, la revista Historia Mexicana, que se denomina Biografía y Vivencia Global en el Río de la Plata durante una época de guerras y revoluciones, 1795-1815. ¿Está online ese artículo, Diana? Valeria ¿Se puede acceder lo bajó. online? Sí, si se entra a Historia Mexicana, sí. Ah, bien. Historia Mexicana es el ¿Me repetís? Disculpame el título. Sí. El título es Biografía y Vivencia Global en el Río de la Plata durante una época de guerra y revoluciones, 1795-1815. Fue publicado en el volumen 73, número 1 del 2023. Claro. O sea que Vamos a ver si podemos poner el link cuando lo bajemos en el canal o en www.aportedehistoria.com.ar. Bien. En realidad fue parte de un dossier que organizó nada más ni nada menos que Bernd Hausberger, ya un conocido de nuestro biopodcast. Entonces uno le encuentra más sentido. Entonces, la cuestión que plantea y lo interesante es que quien siga la producción del doctor Ibarra va a observar que tiene trabajos puramente de historia económica para el mundo colonial y tardocolonial. Y los duros, trabajo de historia económica. Exactamente. Y lo interesante es que con todo ese bagaje, y es algo que nosotros hemos visto en otros historiadores, tal vez para el Río de la Plata, una vez que han tenido un conocimiento, pero más que acabado, del funcionamiento económico de esos agentes y de esos actores, luego los tratan de analizar no solamente desde su funcionalidad social, sino de los roles políticos que asumieron, ¿no? Franklin, Hellman, Caravallo, Samuel Amaral. Bueno, dentro de los clásicos sigue, y las segundas generaciones que han ido por el mismo derrotero. Y en este caso, todo ese conocimiento que él tiene del funcionamiento de la economía, no solamente la economía novohispana, sino del contexto de la economía global, le ha servido para trabajar sobre una biografía, ya vamos a mencionar a quién,
Y para enlazar y ubicar esa biografía, que si bien es personal, es microhistórica, la inserta en un movimiento macrohistórico global. Entonces, a partir de la vivencia, ¿no?, de este protagonista. Entonces, ¿cuál fue la idea? Porque todo el artículo va relatando la vida de este protagonista, que ahora vamos a comentar quién es. Entonces, la idea hoy, más que repetir exactamente un poco de cómo se desarrolla el artículo, voy a hacer un pequeño resumen. Correcto. Es ver cómo lo hemos abordado y cómo lo hemos trabajado, en función de las lecturas que recorrimos a lo largo del cuatrimestre. Sí. Entonces, conversábamos con los alumnos y las alumnas, con los estudiantes, mejor dicho, recordar algunos ítems. Por ejemplo, cuando comenzamos nosotros habíamos analizado dos lecturas, la de Pratt y la de Stoker. Sí. Y ambos coinciden, y principalmente Stoker dice: la globalización se caracteriza por la circulación de personas, de objetos, de saberes y de capitales. Sí. Pero ella, como es antropóloga de origen, su objeto principalmente están en las personas, en los objetos y en los saberes. Después, trabajando otras lecturas, como la de Hausberger nos recuerda lo siguiente. Dice: la historia global es una historia de longue durée, de larga duración. Y la ordenamos de la siguiente manera. Tenemos una globalización arcaica que va de 1565 a 1800, que es multipolar, policéntrica. Un segundo momento, que es la protoglobalización, que es la primera mitad del siglo XIX, 1800-1850. Y finalmente, una tercera etapa moderna o unipolar occidental, que va desde 1850 hasta los inicios del siglo XXI, que sería la que por ahí, con la cual las lecturas o la gente la ubica la globalización. O sea, muchos daban a entender que la globalización es algo muy vinculado a Internet, McDonald's, Coca-Cola, Nike, Adidas, y ahí empezó la globalización. Y va como siempre. Como siempre, ¿no? Un poco, ya lo dijo Hobsbawm. Lo dijo Hobsbawm, y un poco lo que mencionábamos en función en el podcast anterior, en homenaje a don Manuel Belgrano, cuando alguien en un informativo en general, en esas efemérides que repiten la biografía de nuestro querido Belgrano, dijo: qué visionario, hablaba de China. Mi Dios. Sí, seguimos. Entonces tenemos: la globalización es la circulación de 4 elementos. La globalización es una historia de larga duración que se subdivide en 3 momentos. Y a eso finalmente le tenemos que agregar que también hay un cambio de eje geohistórico, tomando la lectura que hicieron en conjunto Bonielian junto con Hausberger. Ellos van hablando de ejes geohistóricos que van dominando a la globalización. Y en este contexto de la biografía de quienes nos interesa, es cuando se abandona el Pacífico y se produce lo que se llama la atlantización de la economía global. Correcto. Y en esa atlantización, que por supuesto el agente dominante es Europa, pero dentro de Europa hay un actor primordial que es el que va a tener dominancia, que va a ser Gran Bretaña. Bien, y de ahí, si somos un poquito rápidos, vamos a empezar a atar muchas cuestiones que están vinculadas con lo que nosotros pues llamamos nuestra historia nacional, los inicios. Pero en ese punto de la atlantización que vos venís repitiendo, un poco también concuerdan con Immanuel Wallerstein. Dejo acá abierto el punto. El punto. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, dice, esto se va a dar un poco, y en el contexto de lo que van a ser las reformas borbónicas, en lo que tiene que ver con nuestra área, ¿no? Ya arrinconándonos sobre el Río de la Plata, que es donde
aborda Ibarra su análisis. Primero, se va a desintegrar el eje España-Portobelo-Lima. Punto 1. Correcto. Se terminan las flotas y los galeones. Correcto. Quedan incorporados normatizados los navíos de registro. Correcto. Bien. Por lo tanto, hay una integración formal, ojo, marco lo de formal, hay una integración formal del espacio hispanoamericano a la economía global. Porque en realidad el espacio hispanoamericano estaba integrado a la economía global, pero de una manera informal, y fue lo que hemos observado en los podcasts anteriores. O sea, que a partir de ahora el eje es Buenos Aires, Cabo de Hornos, Pacífico, y si empezamos de sur a norte, Valparaíso, Callao, Guayaquil, y así vamos a seguir a Centroamérica, y en algunos casos van a estar hasta vinculados con la vieja ruta asiática. Entonces, reiteramos, tenemos circulaciones, tenemos 3 periodizaciones y tenemos un eje geohistórico que se modifica, en donde abandonamos el Pacífico y pasamos al Atlántico. Correcto. Eso en cuanto a la ubicación de lo global. Ahora vamos a la cuestión de la escala, como señala Ibarra. Dice, bueno, tenemos 2 escalas, la microhistoria y la macrohistoria. Y se pregunta Ibarra, y cito la pregunta de Ibarra: ¿cómo puede un historiador describir las acciones de una persona y su concepción limitada sobre su ego, pero sin perder de vista las realidades globales que pesan en torno de esa persona? Sabemos que esas vidas son individuales, pero hasta dónde el contexto no la está limitando. Dice Ibarra, el registro biográfico no es la relevancia sobre la vida de ese actor, sino del contexto en que ese actor desarrolla sus vivencias. Sus conexiones, diría Ginsburg. Dice, en la historia nosotros vemos sujetos comunes, sujetos históricos, actores menores que registran un ambiente de época, sin tener la intención, solamente porque quieren transmitir en papel sus vivencias. La traza de una vida global se reconstruye desde los testimonios del propio actor o de las evidencias que deja para una posterior escritura. Exacto, las inferencias, si vos querés. Dice, la narrativa biográfica, señala Ibarra, contiene secuencia de hechos, motivaciones de los agentes y testimonios indirectos de sus acciones. Todo eso, dice Ibarra, constituye esta narrativa biográfica en un relato animado, dinámico. Cuanto más interrelaciones, más dinámica aparece esta cuestión. Pone, por ejemplo, los viajeros, ¿no? Suelen dejar evidencias en primera persona, pero hacen observaciones en tercera persona. Entonces dice, esas itinerancias que se van haciendo en el relato producen distintos discursos sobre la conciencia individual de una agencia determinada, en este caso, los viajeros. Y yo le recordaba, y acá hay una cuestión, primero, que uno puede tener una biografía con ciertos datos, porque acá están los papeles privados del protagonista. Que no nos revelás todavía. Todavía. Pero lo interesante, y tal vez uno no quiere tirar agua para su coleto, ¿no? Los que estamos en historia y principalmente en los tiempos más lejanos, ¿no? Si partimos,
tenemos que tener la habilidad, y disculpen el término poco académico, de exprimir la fuente. No tenemos otras posibilidades, está eso, no hay otra cosa, ¿no? No quiero quitar mérito a estudios contemporáneos, pero ya tenemos filmaciones, grabaciones. Me estoy acordando de un debate de Mayo y Hellman con una historia de Argentina contemporánea que le dijo, si ustedes creen que es fácil, y Mayo le dijo, bueno, venite a Colonial. Vengan a Colonial, a ver si creen que es tan fácil. Tan fácil. Entonces, ahí está el hecho de que con todo, por eso me referí hoy al bagaje de la especialidad, más este contexto le permitió, vamos a decirle, hacer una utilización muy fecunda de esta fuente. Dice, en estas biografías globales, ¿no?, individuales con marco global, sucede lo siguiente: el protagonista es actor, pero también es testigo. Es observador, pero también está observado, ¿no? Está atado al propósito de su agencia. Y cuando habla de su agencia, los viajeros, los comerciantes, los burócratas, los empresarios, y así sucesivamente. Sí. Está enclavado en una tradición social, familiar, y ahora vamos a hablar de quién hablamos, y nuestro protagonista es un testigo del colapso del mundo imperial en primera persona, ¿no? Es un tiempo largo y es una macrohistoria inscripta en la mirada y la agencia de una microhistoria de vida. ¿De quién estamos hablando finalmente? Sí, ¿de quién? Del oficial perteneciente a la Armada Real Española, Juan de Latre y Ayza. Juan de Latre y Ayza nace en Huesca en 1769 y va a fallecer en Madrid en 1828. Entonces, si volvemos al inicio, vamos a ver que nuestro protagonista, ahora vamos a explicar sus derroteros, va a estar navegando en el tiempo en el paso de la globalización arcaica a la protoglobalización. Está encabalgado en ese tránsito. Y es protagonista del abandono del Pacífico para ser protagonista de la navegación del Atlántico. Lo agarra en esos dos momentos. ¿Quién es Juan de Latre y Ayza? Bueno, primero y principal, no pertenece a una familia noble, con la cual, para poder llevar adelante sus estudios en la escuela de Marina, sus padres tuvieron que depositar unas garantías para poder pagar los estudios. Principalmente porque él no tenía, como denomina Ibarra, las justificaciones nobiliarias que le hacían entrar de una manera más rápida. Estudió matemática, cartografía, navegación, o sea, la formación clásica que recibía un marino, un oficial de marina de su época. No llega a tener una alta graduación, queda en un cargo de capitán, ¿no es cierto? Me refiero... Ya está al mando de un buque. Exactamente. O sea, que no es cualquier cosa. No llega a la posición de un almirante, vamos a decirle, correcto. Queda ahí. Imposible. No, porque ya estaba su condición... Eso, San Martín es teniente coronel. Por lo tanto, se va a dedicar, ¿no?, su vida, después podemos leer algún pasajito cortito, de cómo se va a desarrollar su andar. Dice Ibarra, en realidad, bueno, por supuesto va a ser un oficial que va a cumplir de una manera cabal y con un absoluto compromiso las obligaciones que le son impuestas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder?
por un lado es un científico, porque maneja los instrumentos de navegación, va a reescribir varias cartografías, va a hacer observaciones sobre rutas en la forma que son navegadas y en qué momento debían navegarse. O sea, ahí había una cuestión de modificar prácticas de la navegación. Entonces, ahí lo que estamos observando es la circulación de los saberes, porque acá hay un científico, ¿no? Rescata en sus escritos ciertas características de los, porque él va a navegar el globo. En el artículo hay 2 mapas acerca de cómo va a ser. Pasó por el Cabo de Hornos, navegó el Pacífico, llegó a Macao, pasó por el Cabo de Buena Esperanza. O sea, el globo lo dio. Es una carrera, si vos querés, que hacían todos los oficiales y personal de la Armada en los distintos destinos que le tocaba. No es tampoco algo tan extraordinario, pero es algo muy puntual para entender que estos hombres transitaban los mismos caminos en el derrotero de su formación. Entonces, la otredad cultural, la otra cuestión que le llama, dentro de sus memorias, le llama la atención porque Juan de la Triayza va a ser sorprendido en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, en el advenimiento de las invasiones inglesas. Y va a combatir defendiendo el territorio de su rey. Pero él tiene una observación respecto de los lugareños. De nosotros, los porteños. Claro. Punto número 1, la poca vocación de inscribirse en las milicias de los lugareños. Ya lo dijo Belgrano, coincide con la biografía de Manuel Belgrano, mirá. Y segundo, critica muy fuertemente la deslealtad de los súbditos americanos frente a las revoluciones de época. O sea, estaba enojado ya. Estaba enojado este hombre, ¿no? Con lo cual, por eso, dice al principio Ibarra, es testigo del derrumbe de un imperio. ¿No? O sea, cómo se ven. Pero fíjate vos que más allá de eso también hay que incorporar un tema, que fue el intento de incorporar a Carlota por los criollos para mantener, entre comillas, ese lapso. Entonces, yendo un poco a sus datos biográficos, dice: Juan de la Triayza nació en Huesca en 1769, falleció en Madrid en 1828. Un joven que aspiraba a dejar Huesca para fincar su vida en la marinería al servicio del rey. Para su ingreso a la carrera de guardia marina, acreditó su hidalguía mediante real cédula de preeminencia y sentó plaza a sus 18 años en el Ferrol, en 1787. Para 2 años más tarde embarcarse como brigadier propietario en barcos de la Armada Española, destinándosele al Río de la Plata, donde navegó en esos años y 1795, cuando se le despachó al Pacífico, asentándose en el puerto del Callao, desde donde haría navegaciones a las Filipinas y Cantón. En 1802, al servicio de la Real Compañía de Filipinas, realizó travesías a Manila, desde donde volvió a Cádiz con escorbuto. Claro, porque ahí está la ruta directa que hablábamos la otra vez. Exacto. En 1804 salió de Cádiz a Manila, circunnavegando África y atravesando el Índico para internarse en el archipiélago asiático. En su tornaviaje de Filipinas a Cantón y Cádiz, terminó recalando inesperadamente en el Río de la Plata. Ahí tenés la atlantización, ¿eh? Ahí está. Fíjate vos cómo esa ruta de Cádiz a Manila hace anular la otra cara que teníamos de Acapulco a Manila. En las vísperas de la primera invasión inglesa, a la que combatió en las batallas de Quilmes y en el Riachuelo, involucrado en la resistencia a la ocupación y la posterior expulsión de los británicos en 1807. O sea que estuvo en los dos momentos. En los dos momentos estuvo en la Reconquista. En la defensa y en la Reconquista. Como militar español resistió con las armas del rey en Buenos Aires hasta la caída de Montevideo de 1810. Por sus méritos ascendería a capitán de fragata en 1814 y capitán de navío en 1816. Bueno, pero un cargo altísimo. Pasando a retiro
y dedicándose a los negocios en la capital del imperio, donde muere una década más tarde, en 1828. Su experiencia militar en la navegación de la costa atlántica austral le permitió cartografiar la Patagonia, convertirse en un experimentado navegante del Cabo de Hornos y en su momento expulsar ingleses de las Malvinas en 1793. Además reconoció las Islas Galápagos en 1800 y determinó la longitud del archipiélago. A sus hechos de armas sumó su conocimiento cartográfico y obsesión por enmendar las estimaciones de las cartas británicas que servían de guía a la Compañía de Filipinas. Sus diarios de navegación dan testimonios de sus preocupaciones diversas. La exactitud de los instrumentos y las anotaciones a la navegación y el interés por cartografiar rutas y territorios estratégicos para la corona, las observaciones sobre otredad cultural y la crítica deslealtad de los súbditos americanos a la hora de la revolución anticolonial. En eso no estoy de acuerdo, pero bueno. Dice... Estaban los carlotistas también, hay que ver si los reconoce. Como hombre no la reconoce. Como hombre de negocios, sirvió navegando para la Real Compañía de Filipinas, de la cual obtuvo jugosas ganancias en el comercio de pacotilla, ahora voy a explicar lo que es pacotilla, con efectos orientales, como ocurrió en su insospechado viaje de Cantón al Río de la Plata. ¡Apa! Abrió una ruta de Cantón al Río de la Plata. Exactamente. Ahora entendemos de dónde aparecían tantas... Porque lo hacían los portugueses, eso estaba muy claro. Su linaje, arraigo local y experiencia lo hicieron un testigo de la guerra global, en los bordes del Imperio Español. Por ello resulta valiosa su lectura del mundo y obsesiva preocupación por preservar la hegemonía marítima española en la declinante trayectoria marcada por el desastre de Trafalgar. Bien, entonces... Qué actor, ¿eh? No, es impecable. El tema es cómo esta urdimbre biográfica, microhistórica, se constituye en una urdimbre de mayor espesura en el contexto global. Entonces, yo recordaba otra cosa y antes que es algo que le dije a los alumnos en la clase. Qué importante, cuando uno está en un archivo, y los que más o menos tienen una experiencia, y lo que lo hemos vivido, es eso que dice Arlette Farge en su libro, ese librito divino que se llama La atracción por el archivo. Un día tendríamos que hacer un podcast sobre ese librito nada más. Cuando dice, cuando los historiadores vamos a un archivo, tenemos que hacer un muestreo, porque obviamente no podemos trabajar con todo el universo. El muestreo puede ser más chico o más grande, pero siempre es infinito al lado del material que se dispone. Y Farge dice, hay un momento en donde el historiador juega a ser Dios, porque le vuelve a dar vida, una segunda oportunidad a ese que lo va a traer a la vida con nombre y apellido. Nosotros en su oportunidad hicimos un trabajo. Robo porque soy pobre es... Por ejemplo... El de la fraternidad, gordo. También. Pero los otros que descartamos, porque no nos entra en el trabajo y porque por eso tenemos un director que dice, no, usted tiene que elegir 20. El resto, dice, los condenamos a una segunda muerte. Porque ya la historia los puso en una situación de anonimato, pero nosotros, que le podríamos dar vida, los volvemos a dejar a un costado. Entonces, evidentemente, esta biografía es espectacular, ¿no? Aparte porque están los papeles de Juan Latre y Aiza depositados en un archivo. ¿Están depositados en Sevilla o en el archivo de la Armada con su hoja de servicio? Ya te digo dónde están depositados, porque están acá No importa, era... Aquí. En el Archivo Histórico Provincial de Burgos. Claro, es el archivo de la Armada. Claro, bien. Entonces, bueno, quería recordar eso. Bueno, en función de este derrotero que nos explica, que nos presenta Ibarra,
lo que le dije a los alumnos, porque bueno, todo el artículo es un artículo con unas cuantas carillas, es bien larguito, como dirían los chicos. Como todo trabajo de la microhistoria tiene una densidad prolongada. No es. Diría Anaclet y Pons. De hecho, son, te diré, comienzan las 294. Sí. Y termina en la 342. O sea, tiene una... No, porque él además está tomando toda la carrera en un momento. Exacto. Sí, todo. Toda la carrera de él le sirve para hablar sobre agentes. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? El texto está subdividido, aparte de la presentación, en 6 subtítulos más, ¿no? Que es la polifonía de fuentes, relación de méritos, escritura de mar y testimonios de guerra, Qué bien, los tiempos y contratiempos, las guerras anglo-españolas y los desafíos de la navegación a Oriente, la cristalina memoria de una vida en el mar, conocer, explorar y pelear en los márgenes del mundo, los cruces de fronteras del Río de la Plata, Filipinas y Cantón, navegar y negociar las ventajas de la disputa por la hegemonía comercial, retorno al Río de la Plata, luchar por un imperio en derrumbe. Esos son los 6 subtítulos. Por supuesto que, como ustedes estarán viendo, van recorriendo distintos momentos de su biografía. Entonces, ¿cuál fue la propuesta del ejercicio? Era en que cada uno de esos subtítulos encontraran ejemplos de globalización, ya fueran en cuanto a la persona, a las personas o a los agentes, a los objetos, a los saberes y a los capitales. Y en cada uno de esos capítulos, por supuesto, dependiendo, hay más ejemplos volcados hacia un aspecto que hacia otro. Correcto. Pero en todos los hay. Entonces, cuando él comenta que entabla conversaciones con conocedores o comerciantes de otras nacionalidades que tuvieron algún tipo de escaramuza con otras marinas reales, bueno... Es un agente de contrainteligencia e inteligencia. Después, por ejemplo, cuando dice no, porque no se puede, es más, hay un dibujo a mano de él, de una parte de una costa en el área filipina, en donde él está observando que esa punta no debe ser rodeada, es una península, y lo que está recomendando es evitarla, navegarla desde lejos y entrar finalmente al puerto. Ahí está el tema de los saberes. Bueno, cuando menciona los tipos de productos, o sea, Ibarra en tercera persona va describiendo lo que él va llevando y trayendo, hay un ejemplo del mercado global, cuáles son las demandas, que es un poco lo que veíamos en el texto anterior. El sistema de flotas y galeones, la oferta ordenaba la demanda, o sea, la oferta ordenaba el consumo, o sea, el consumidor iba y consumía lo que esos barcos traían. Por ahí no era lo que quería el consumidor. Pero lo que acá estamos viendo es el revés de lo que nosotros vimos en el texto anterior cuando dice, no, dice, los peruleros traían lo que la gente realmente demandaba. Y lo que acá se observa es que en estos trasiegos comerciales se está trayendo lo que se está demandando, lo que realmente se demanda. O sea, el libre comercio en una expresión... Después él se va a dedicar a la pacotilla. El tema de pacotilla. El término pacotilla era todos aquellos géneros que se les permitían a los oficiales y funcionarios de los barcos cargarlos sin pagar impuestos para que fuera como una especie de... sobresueldo. Claro, exactamente. Como un sobresueldo. Eso era el comercio de pacotilla. El que tenía habilitado el oficial. Llevándolo 2 siglos hacia atrás en el tiempo, desde este momento, era parecido a lo que la Marina portuguesa en su momento le había autorizado a los oficiales de los barcos
a que cada uno pudiera traficar 2 esclavos a su nombre sin pagar impuestos. Es más o menos es la lógica. Entonces, luego, para el mundo de América Latina, pacotilla hace referencia a bandas, a bandillas, a cosas de inferior calidad, de baratura. Que es lo que queda como término. Como término. Es algo de pacotilla. Claro, es algo de pacotilla. Pero acá lo que en realidad era la autorización que se le daban a los oficiales de poder cargar con lo que pudieran comprar ellos, comprarse un cargamentito de cargar algunas telas, después venderlo sin tener que pagarle impuestos a la corona, y el beneficio les quedaba enteramente a ellos, ¿no? Así que, entonces, rastreando, y bueno, cuando él deja la marina y se convierte en un comerciante, imagínate, un comerciante que no solamente va a disponer de un tipo de capital, sino que aparte tiene conocimiento de la navegación, o sea, es como... Él sí que era un buen agente comercial. Sí, exactamente. Entonces ahí lo que se ve es cómo arma él una sociedad con un conocido, cómo acuerdan las ganancias, en qué momento conviene y en dónde comprar y vendérselo a quién, cómo trata de articular la intermediación con otros agentes. Bueno, es bastante prolongado, pero es, la verdad, para mí es un trabajo... Y el comercio y los comerciantes, Diana, es el gran tema para explicar los orígenes del capitalismo y cómo va evolucionando, ¿no? Alguien diría que no es un dato menor, y bueno, faltaban los actores muchas veces, que son los comerciantes. Exacto. No, porque pensaba en los pulperos, ¿por qué tanta importancia de Carlos a ellos? ¿No? Bueno, y por supuesto, cuando uno va a la bibliografía, el trabajo, que es muy interesante, bueno, está citado desde Giovanni Levi, que es, obviamente, lo teníamos que tener... Coautor de la microhistoria. Exactamente. Está citado Klaus Gallo en las batallas de Buenos Aires y las invasiones inglesas. Está, nunca puede faltar, Don Tulio Alperindongui sobre la militarización revolucionaria de Buenos Aires, el ocaso del orden colonial en Hispanoamérica. Solamente 1 o 2 trabajos propios de Ibarra, y por supuesto los de Hausberger, los de Luz Uriaga, Marichal con la quiebra del virreinato, etcétera, etcétera. O sea, la verdad que es... ¿Puedo revelar un secreto que nadie sabe? ¿Cuál? Dime tú. Giovanni Levi vino a dictar un seminario acá sobre microhistoria hace muchos años. Se inauguraba la maestría, década del 90. Historia, exactamente. La trae el profesor Fernando Devoto, que fue el primer director de la maestría. Muy prestigiosa en ese momento por todos los invitados que él logró traer gracias a su agenda. Nada más que nosotros tenemos 18 horas filmadas de ese seminario. Y es fantástico. Lo tenemos no la totalidad, porque obviamente el equipo que teníamos en ese momento, le estoy aclarando, 93, no es el que tiene hoy. No se filmaba en memoria como este equipo que tiene 7 horas de memoria, sino que se filmaba en microcassette de VHS. Está esa cantidad, algún día lo tendríamos que poner, hay que recuperarlo, están en el archivo nuestro, y ponernos en línea, porque obviamente son saberes que circulan también. Así ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Un genio, el Ruggiero Romano. Esta fue la experiencia para poder enlazar ese mundo subjetivo, personal, individual, de alguien que tuvo una vida destacada, pero que tampoco está, vamos a decirle, en las letras mayúsculas de la historia, pero sí que cumplió una función muy importante con el diseño y la propuesta de la historia global. Bueno, hoy también inauguramos la Sony Alpha A7C, que es la que va, es esta que está acá, que es la que va a enfocar a Diana. Y bueno, es un largo proceso de aprendizaje. Por ahí si bien
con la que hemos filmado durante mucho tiempo. Nuestra fiel compañera, la MC88, es una cámara de entrada profesional. Acá estamos hablando de otro nivel. Así que bueno, estamos en nuestros primeros pasos con esta cámara. Y te quería agradecer como productora con el enorme esfuerzo que hiciste para poder adquirirla junto a Max. Bien. Así que muchas gracias por esto. Bueno, ya va llegando, va concluyendo el primer cuatrimestre, así que... Gracias, Diana, no, por invitarme, favor, como siempre. Por favor, aparte hemos llegado a las 400... Sí. Que vos sabés que yo me olvidé de decirlo la otra vez, Diana. Fue nuestro video 400. Bien. 400 videos. Después hay gente, vos sabés, que viene y te dice, no, porque yo noté algo que la otra vez uno me quería explicar y yo le dije, a ver, ¿vos que te querés pelear conmigo? No, profe, no, yo solo le quería decir, bueno. Segundo, viste como le decía Blan Justa a Burgo, vos querés Marino y Nene, una cosa así, pero bueno, hay gente que todavía nos recomienda cosas sin haber tocado nunca una cámara. Eso es muy bueno, porque bueno, yo también lo hacía, pero bueno, el consejo de un espectador, no de un realizador. De un espectador, claro. Es distinto. Le perdonaste la vida, realmente le perdonaste la vida. De un espectador, no de un espectador, claro. No de un realizador. Es un espectador nada más. El espectador es el espectador. Y el realizador es el realizador. Porque, como vos una vez dijiste, el realizador se equivoca. No, bueno, se equivoca el que hace. El que no hace nunca se equivoca. Hubo un silencio muy prolongado en ese momento. Pero cuando invitaste a equivocarse. Claro, es así. Hay que invitar a la gente a equivocarse y sobre eso vamos a ir creciendo. Bien. Así que, bueno, tan grande. Por favor. El cierre a vos. Bueno, estimados, como siempre le decimos, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Si no nos siguen, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Aporte. Si les gustó, les dan un like. Y como decimos siempre, hasta el próximo encuentro con alguna otra novedad y alguna otra lectura. Y chisme. Y chisme. Que es lo que le gusta a la gente. A la gente, al pasar. Un beso grande. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.